Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. A la distancia todavía, José Ángel, ya estamos por terminar el año y seguimos a la distancia. Así es, te abrazo con mucho gusto, Graciela, y a todos los amigos y amigas que están interesados en los temas que tratamos aquí en El Fin Justifica a los Medios. Y fíjate que estaba reflexionando que este mes pues se cumplen 97 años de Radio Educación como un proyecto de radio pública que ha cambiado, por supuesto, a través de los años, pero que sigue en la lucha, que no ha sido fácil y hay cuestiones que hoy por hoy no se han solucionado para tener una mejor radio pública, una radio que llegue a más lugares, que incluya a más gente, en fin, tantas cosas por hacer. Pues sí, bueno, Radio Educación creo que sigue siendo la radio emblemática de la radio cultural en México, a la vanguardia de la radio pública. Sin embargo, aspectos como el tema que hoy vamos a tratar en el programa, que son las condiciones laborales de quienes trabajan, quienes hacen los contenidos, quienes trabajan en las distintas áreas de la emisora, pues sigue siendo muy precaria. Pero bueno, precisamente es el tema de hoy. Y vamos a hablar justamente de que el periodismo pues ha sido catalogado como una profesión de alto riesgo en México y nuestro país acapara el 20% de los asesinatos de comunicadores en todo el mundo y se ha mantenido como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo por la cantidad de ataques cometidos en las últimas décadas, sino porque prevalece un alto índice de impunidad. A este nivel de violencia y también de inseguridad, habría que sumar la precariedad laboral que enfrentan los distintos gremios periodísticos desde hace décadas, no es algo nuevo. Una situación que, desgraciadamente, se ha acentuado en los últimos años con despidos masivos, recortes salariales, cierre de secciones e incluso al cierre de algunos medios debido a la crisis económica que enfrenta el país, la cual se agudizó con la pandemia de COVID-19. Pues hoy vamos a hablar sobre la violencia laboral y la precarización salarial que enfrentan las y los trabajadores de los medios de comunicación y para ello estarán con nosotros Ángel Armando Castellanos y Rogaciano Méndez. También escucharemos un reportaje en torno al primer coloquio de apropiación de las tecnologías digitales y cibercultura. Y como siempre, el recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana en la sección Notimedios. Quédese y participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Abrazamos a la distancia, pero con cariño, con efusividad, a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y a quienes lo hacen vía internet. También a los que sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Le invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin. Y en Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Una nota publicada en el diario estadounidense The Washington Post reveló que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República espió e investigó a la periodista Marcela Turati, a la investigadora Mercedes Doretti y a la abogada Ana Lorena Delgadillo, acusándolas de ser sospechosas en el caso de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron los restos de 196 personas. Según esta revelación,
revelación, la PGR hizo uso de sus poderes legales para vigilar a las mujeres, incluyendo sus registros telefónicos y textos, además de que la Policía Federal mapeó sus comunicaciones. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo presidencial que busca declarar como de interés público y seguridad nacional todos los megaproyectos de la actual administración. En un comunicado, el organismo señaló que luego de analizar los alcances del acuerdo, determinó ejercer este control constitucional para evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional de manera generalizada y anticipada la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo. El colectivo Luchadoras presentó su informe frente al amor tóxico virtual, un año de la línea de apoyo contra la violencia digital. En este informe se destaca que ni siquiera los cuerpos digitales de las mujeres están libres de la violencia machista. Según el documento, 16.1 millones de personas usuarias de Internet han experimentado ciberacoso en los últimos 12 meses en México. De estos, 9 millones son mujeres, por lo que se advierte que el amor tóxico también se hace presente en la red mediante el control, la amenaza, la difusión de la intimidad y la ruptura de pactos hechos en la relación de pareja. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Guardia Nacional lanzaron un micrositio para brindar alfabetización digital y advertir a toda la población sobre los riesgos cibernéticos presentes al navegar en Internet. Este micrositio se lanzó luego de que Kaspersky dio a conocer que los ciberataques aumentaron hasta un 24% durante la pandemia por COVID-19 en Latinoamérica, por lo que expertos aseguraron que hoy más que nunca es necesario tomar acción en el espacio virtual para proteger los datos y apostar por la ciberseguridad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó el monitoreo sobre la presencia y representación de la discapacidad en los noticiarios de radio y televisión, en el que se destaca que los medios de comunicación analizados mantienen un tratamiento digno y respetuoso hacia el tema y las personas con discapacidad. Según el monitoreo, la mayoría de las notas observadas trataron a la discapacidad como una condición y no como una enfermedad, lo cual es positivo ya que contribuye a erradicar la estigmatización en torno a este sector poblacional. Sin embargo, destaca que la mayoría de las notas se refieren a la discapacidad de forma general, sin precisar sus diferentes tipos, cuando las recomendaciones internacionales sugieren que este tema se dé a conocer en toda su diversidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones para revertir los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta suspensión, las y los empleados de altos rangos del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán continuar percibiendo un salario más elevado que el del presidente Andrés Manuel López Obrador. En noticias internacionales, en Buenos Aires fue atacada con bombas Molotov la sede del diario El Clarín, el mayor conglomerado de medios en Argentina, sin que se registraran víctimas ni lesiones personales. En un texto difundido por Grupo Clarín se condena el ataque, que a primera vista señalan aparece como una expresión violenta de intolerancia contra un medio de comunicación, por lo que exigen el esclarecimiento de la agresión y la sanción a los responsables. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que revise la sección completa en nuestras redes sociales. Ojalá y pueda visitar Notimedios en nuestras redes sociales. Va a encontrar muchísima información muy importante.
Tenemos mensajes de nuestros radioescuchas del programa del 18 de noviembre que tratamos el tema Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Graciela. Mira, Juan Ernesto Guerrero Mancera nos saluda, nos da las buenas tardes y dice: equipo del fin justifica a los medios y también a la audiencia. Dice: ¿cómo olvidar tantas veces que han acudido durante años representantes de radios comunitarias a algunos programas de nuestra radioeducación a denunciar que les robaron equipos, que los encarcelaron, los golpearon, les quemaron instalaciones, etcétera? Realmente esperamos que en estos tiempos no tengan tanto problema para que continúen comunicando y no se pierdan las radios comunitarias. Gracias por existir. Uno infectado es riesgo para el mundo. Debemos vacunarnos, cuidarnos, esperar y respetar, siempre respetar, aún en semáforo verde. Demandamos que se otorgue mayor presupuesto a radioeducación, el cual es justo, necesario y digno para su personal, beneficiando, por supuesto, a la audiencia nacional e internacional. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Pues muchísimas gracias, Juan Ernesto Guerrero Mancera. Te mandamos un abrazo. Bueno, pues vamos a continuar. Participe. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Quiero invitarlos a escuchar ahora el reportaje que preparó nuestra compañera Miroslava Jasso en torno al primer coloquio de apropiación de las tecnologías digitales y cibercultura. El reportaje. El pasado 17 de noviembre, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM realizó el primer coloquio de apropiación de las tecnologías digitales y cibercultura, el cual se realizó de manera virtual y contó con la participación de la doctora Delia Crovi-Drueta y la doctora Consuelo Lemus Pool, especialistas en temas de comunicación, educación y digitalización. En tiempos recientes, a raíz del confinamiento por la pandemia de COVID-19, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de hablar sobre tecnologías digitales en nuestro país, especialmente como motores de cambios sociales y culturales. Sobre esto nos habló la profesora e investigadora Delia Crovi, quien es pionera en el estudio de las tecnologías digitales en Latinoamérica. A continuación, escucharemos un fragmento de su participación en el coloquio, en el que nos habla sobre el proceso de apropiación de estas tecnologías. El proceso de apropiación digital tiene, desde mi punto de vista, tres momentos. Uno es el acceso, el otro es el uso y el otro es la apropiación propiamente dicha. El acceso es probablemente es el que genera las brechas digitales y está vinculado a políticas públicas. La meta es lograr un acceso universal donde todos puedan tener acceso a Internet. El uso tiene más que ver con el dominio de los aparatos, que es cuando la gente usa reiteradamente ciertos aparatos que están a su disposición, se crean rutinas, costumbres, incluso una buena parte de la gente crea inercias de uso, ¿no? Y en este contexto es que el uso puede generar tanto cambios como repeticiones y también se lo vincula, desde luego, al desarrollo de las habilidades digitales. La inequidad social tiene que ver con la apropiación porque, como ha sido demostrado en esta pandemia, las prácticas culturales son muy diferentes, son muy desiguales y la digitalización tiene mucho que ver con esto. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta que el presente es digital. No nos podemos evadir de tener un acceso a la digitalización si queremos estar plenamente incorporados a las prácticas sociales actuales, ya que de algún modo representa lo que es el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Lo que se conoce como el espíritu del tiempo, que caracteriza a una época determinada de la vida. La apropiación ha sido vista de una manera muy simplista como propiedad personal. Yo tengo tal teléfono, tengo tal computadora,
pero hay también quienes lo ven como una práctica cultural sin profundizar demasiado en ella. Sin embargo, el punto final de lo que debe ser el concepto de apropiación es que la apropiación es una transformación de la sociedad. Ahora escucharemos uno de los puntos clave abordados por la doctora Kroby, el análisis de las realidades digitales que enfrentamos actualmente y los desafíos que aún están por venir. Cuando surge la digitalización, como cuando se masifica, digamos, a finales del siglo pasado, surgen una cantidad de utopías digitales. Por ejemplo, que al romperse las barreras de espacio-tiempo, que es uno de los pilares de la digitalización, se fortalece una sociedad globalizada, emergen prácticas comunicativas novedosas para estudiar, entretenerse, trabajar, socializar, surgen alternativas para participar, la libertad de expresión es mucho mayor y da lugar a nuevas voces y nuevos argumentos muy variados, que hay igualdad de oportunidades y que el acceso a las redes e Internet es libre y no cuesta. En realidad, vamos a ver que cada uno de estas utopías o de estos mitos nos muestran una realidad distinta a través de la pandemia. En uno de los últimos estudios que hicimos, descubrimos que la mayor fascinación es el gozo por estar conectados, pero más que el contenido, interesa el estar conectado porque es parte de las prácticas de esta época. También aparece que la comunicación es relacional, es fática, que está más enfocada hacia el canal, o sea, hacia la digitalización, hacia la conectividad digital. La gente da like o dice me gusta y con eso siente que ya participó. Sin embargo, hay una gran distancia entre hacerlo de otras maneras, comprometiéndose más con la comunidad como lo exige la apropiación para el cambio cultural. También las habilidades digitales son escasas y parciales, y esto lo vimos también muy bien en la pandemia, cuando se creía conocer a los sujetos que iban a interactuar en las redes digitales y resulta que no estaban preparados para hacerlo. Y no ha cambiado en última instancia las agendas que existían en los grupos, en los medios tradicionales, pero sí hay una especie de trasiego de información entre las redes sociales y los medios digitales. El control de las redes digitales no es gratuito, ni siquiera para nosotros, porque debemos pagar las conexiones. Y también durante la pandemia se demostró que las políticas públicas desconocen totalmente a los usuarios. Persisten las brechas digitales, la digitalización se expresa de manera muy distinta según los grupos sociales. Ser parte de una cultura digital es solo una aspiración porque se sienten que todavía no tienen el suficiente conocimiento. Y hay una mayor libertad de expresión, pero canalizada a dar like, a tener seguidores, a pagar por contenido, incluso a agresiones. Hay una enorme cantidad de apariciones de noticias falsas. En la pandemia incluso hubo mucho de eso, hay mucho de eso. Así la libertad de expresión ha pasado a tener una disputa con la verdad. La doctora Consuelo Lemos, quien es una de las investigadoras más destacadas actualmente en el campo de tecnologías digitales y su apropiación, aprovechó su participación en el coloquio para hablar sobre tipologías de navegación en la red, una investigación realizada para comprender los retos de la apropiación de los entornos digitales entre los jóvenes. Ahora, escucharemos un fragmento de las conclusiones de ese estudio, las cuales abordan el problema de la brecha digital, las desigualdades de género y la calidad del acceso a medios digitales. Podemos concluir algunas cosas.
En primer lugar, que parte del camino para desandar los discursos del tecnodeterminismo tiene que ver con seguir abordando de manera compleja los fenómenos de alfabetización digital y del acceso y uso a las tecnologías digitales. Entonces, no es posible nombrar bajo una misma etiqueta la navegación digital y, como vimos en este estudio, al tratar de hacer la evaluación a través de perfiles, pues vemos que son perfiles completamente heterogéneos, completamente diversos y que reflejan pues rutas de navegación bien diferenciadas entre uno y otro grupo. Por otra parte, las diferencias en el tipo de navegación van de la mano con aspectos muy situados en el término de las brechas, el sexo, la localidad de procedencia, el tipo de escuela, la disponibilidad de Internet en el hogar o las tecnologías digitales que se dispongan, así como el capital social y cultural, resultan variables de exclusión. Atender estos aspectos, que se ha dicho y lo reitero, no es solamente proveer la infraestructura del acceso. Aquí vemos que la escuela funge como un nivelador de acceso y por lo tanto ahora con el cierre de las escuelas presenciales, esta parte de ahora vivir la navegación digital desde casa con los propios recursos, pues fue un quiebre importante que sin duda llevó a profundizar más en la brecha digital. Y bueno, finalmente otras dos ideas clave para cerrar, que si bien la literatura sigue siendo como muy clave al señalar que no basta con poseer acceso nada más, es necesario que comencemos a problematizar la calidad del acceso, es decir, la calidad de la conexión para el desarrollo de capacidades y destrezas al navegar, qué calidad tenemos para explorar, para desarrollar estas capacidades y destrezas de navegación. Y bueno, finalmente en cuanto al tema del género, las mujeres están vinculadas a perfiles que tienen que ver con colaboración, con socialización, con intercambio, ¿no? Las actividades que corresponden a los roles masculinos se asocian fuertemente a participación de comunidades virtuales, donde pues suelen ganar reconocimiento por el nivel de pericia, por el nivel de dominio del software, o como es en el caso de algunos videojuegos, pues por la capacidad de participar, de tomar la palabra, de negociar, que son habilidades que pues por ahora este estudio refleja que las mujeres no cuentan. Los temas de tecnologías digitales y cibercultura abordados durante el coloquio no se agotan y aún queda mucho por decir sobre estos conceptos que parecen evolucionar día con día. A los interesados les recordamos que pueden acercarse a este y otros eventos del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación a través de la página de Facebook SEC UNAM. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Continuamos con nuestro programa. La entrevista. Condiciones laborales de reporteros de la prensa. El gremio periodístico desde hace décadas ha sido sometido a una precariedad laboral que ha alejado a las y los trabajadores de los medios de comunicación de salarios dignos, seguridad social, estabilidad en el empleo, acceso a la vivienda y prestaciones mínimas de ley. Hoy los trabajadores, las trabajadoras de los medios de comunicación se están uniendo para dignificar su trabajo e intentar mejorar no solo sus condiciones laborales, sino también de seguridad y otras muchas problemáticas a las que se enfrentan. Una situación que ha sido gestionada ya desde hace varios años por distintas organizaciones de trabajadores de los medios de comunicación, de la prensa, de la radio, de la televisión. Pero para hablar de este tema, hoy nos acompañan Rogaciano Méndez, quien es corresponsal en México de la Federación Internacional de Periodistas y secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Rogaciano, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, les agradezco a ustedes.
También se encuentra con nosotros Ángel Armando Castellanos. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y ejerce como periodista deportivo. Es integrante de la Asamblea de Trabajadores Tenemos que Hablar. Ángel, bienvenido. Es un gusto saludarte. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación para poder hablar de esto que se está gestando y que va a marcar un antes y un después en la lucha de los derechos de los y las trabajadoras de medios de comunicación en este país. Pues tenemos aquí a representantes de dos organizaciones, una que tiene ya una larga trayectoria y otra que está en gestación, precisamente intentando lo mismo, que es buscar que los trabajadores de los medios, en particular de la prensa, de todos los medios en general, pues tengan una situación laboral adecuada que corresponda a las prestaciones de ley que tienen todos los trabajadores. Para empezar, Rogaciano, si quieres decirnos ¿cuál sería la situación que tienen ahora los trabajadores de los medios, el gremio periodístico en México, que no solamente en cuestiones de seguridad, que sabemos que en este país es un asunto muy delicado, sino también en cuanto a derechos laborales? ¿Existen esto de los derechos laborales de las y los periodistas? Gracias. Mira, la pregunta es larga, es interesante, Graciela, José Ángel, compañero Ángel también. Pero vamos a intentar sintetizar. Según los datos más recientes de INEGI, en este país sabemos más o menos 48,000 trabajadores de los medios de comunicación, que incluye desde luego a reporteros, a fotoreporteros, a camarógrafos, etcétera, que nos desempeñamos en diversos medios informativos. De este gran universo de trabajadores, la interpolación que tiene el sindicato hecha hace algunos años, pero que no ha variado demasiado porque la sindicalización en México, la agremiación no es un asunto de todos los días, es un asunto en realidad complicado, delicado, y ahora a la luz de esta nueva reforma laboral, la situación no es mejor. Tiene sus asegúnes y cada uno tendrá su interpretación, pero nosotros miramos que esta reforma laboral en realidad no ha venido más que a burocratizar más la ya de por sí circunstancia complicada de organización de los trabajadores de los medios de comunicación. Digo entonces que de este universo, que antes nosotros en la interpolación teníamos una cantidad, según registrada, menor, nosotros registrábamos más o menos 37,000 trabajadores de los medios de comunicación, solamente el 5% de esos trabajadores pertenecen a organizaciones independientes de trabajadores. Los demás, si bien es cierto, están organizados en gremios, los cito, ¿no? Varios de ellos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México. Está el STIR, está el CITATIR, y trabajadores independientes, si al dedillo y a la mano, ahora lo decimos, compañeras, compañera, vamos poniéndole nombre: el Sindicato de Trabajadores de la Jornada, los de Notimex, compañeros ahora en una circunstancia bien enredada, bien complicada y bien difícil, no por ellos, que han demostrado una y otra vez tener la razón, sino por este gobierno. Y seguimos con compañeros sindicalizados de Radio y TV UNAM, y ustedes, en esto que era la delegación y que ahora se ha puesto en una perspectiva más amplia, ¿no?, en lo que corresponde como secretario, como trabajador de la Secretaría de Educación Pública. Teníamos también señas de esta organización en el Universal, pero poco a poco se ha ido diluyendo esta organización, de tal suerte que ahora hablar de la sindicalización de trabajadores de medios de comunicación es casi una rareza, pero que no está ajeno a la manera en que se organizan y la manera en que ahora están representados en gremios, en sindicatos, en agrupaciones, los trabajadores y las trabajadoras de otros sectores. Y de esos que están organizados, ¿no?, muchísimos, una cantidad que supera seguramente el 80%, están representados, ¿no?, a través de las centrales de trabajadores, que cada uno tendrá su opinión, más o menos buenas, más o menos representativas,
que existen en este país. Entonces, dicho eso, así como datos de contexto, yo podría decir que la sindicalización de los trabajadores de los medios de comunicación es mala, que ya venía siendo mala antes de esto que ahora tomamos como referente, que es esta pandemia. Ya era mala, ya antes de la pandemia había cantidad de despidos, había precarización de las condiciones laborales y de los salarios, había cierre de medios de comunicación, y si no, el ejemplo más a la mano son los y las compañeras del Sindicato de Trabajadores de la Jornada, que ya venían de una situación bien complicada, bien difícil, en una pelea en contra de la dirección encabezada por Carmen Lira, pero que se mantiene hasta el momento, y de ese tamaño es la lucha de las y los trabajadores. Entonces, sí que no la estamos pasando bien en el gremio periodístico de este país, sí que las generaciones que vienen pues ven lejano esta forma de organización, quizás aquí haciendo mea culpa, porque también los sindicatos en este país de trabajadores de medios de comunicación quizás no hemos sido capaces de ser una opción real, verdadera, para la representación de los intereses y la defensa de los derechos de las y los compañeros periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Claro, Rogaciano, qué interesante. Bueno, una primera aproximación a un gremio precarizado, a un gremio que tiene grandes problemas en cuanto a su seguridad y a un gremio que también le ha costado trabajo a lo largo de los años, bueno, pues cohesionarse. Sin embargo, existen intentos todo el tiempo para mejorar estas condiciones de profesionales de la comunicación y la información que son tan necesarios siempre, pero en un contexto como el que hemos vivido al menos los últimos años, se multiplica su importancia. Y es el caso de, digamos, de esta asamblea nueva, Tenemos que Hablar. ¿Cómo surge esta iniciativa? Tengo entendido que también surge Ángel Armando Castellanos por el despido de una compañera. ¿Nos quieres contar, nos quieres poner en antecedentes, por favor? Por supuesto que sí. Hace un par de años a la compañera Ingrid, trabajaba en el diario Reforma, pues la despidieron de muy mala manera, la despidieron de forma completamente injustificada, y a partir de ahí se formó esta organización. A partir de ahí y del apoyo de otros compañeros, de otras y otros compañeros de medios de comunicación, empezó a gestarse lo que hoy es la asamblea Tenemos que Hablar. Entonces, lo comentaba hace un momentito Rogaciano, antes de la pandemia, que es para mal, desafortunadamente, una era nueva en la historia de la humanidad, ya las cosas estaban medio podridas o completamente podridas a nivel laboral en medios de comunicación en este país, pero pues simplemente esto es, y lo digo con el mayor tacto que pueda tener, esto es como si a una persona de 95 años con diabetes, con colesterol y con alguna clase de cáncer o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa le da COVID. Simplemente fue la gota que derramó el vaso para que explotaran un montón de cosas y para que los medios, para que un sector importante de la patronal de medios de comunicación mostrara su peor cara. Si ya había mostrado una mala cara, esto simplemente fue el pretexto para que sacara todavía más el cobre y abusara todavía más de nosotros. Entonces, así es como se forma. Hace un par de meses que me integré y justo es por esto, por una cantidad impresionante de abusos que leemos todos los días. La semana pasada, para no ir muy lejos, se dio el caso de la denuncia de los trabajadores del Instituto Mexicano de la Radio por una situación lamentable de despidos injustificados, de abusos de 10 colegas, trabajadores de medios de comunicación del IMER, a los que obligaron a ir a trabajar cuando la pandemia estaba en una situación en una situación sumamente delicada y que desafortunadamente pues, perdieron la vida por este virus que nos cambió a todos. Entonces, necesitamos levantar la mano. Los sindicatos son la única herramienta legal en este país para poder jalar el freno de mano y ponerle un alto al carro de los patrones y para que las y los trabajadores podamos defendernos de, insisto, una cantidad incontable e indignante de abusos que se cometen todos los días. Va por ahí, me gustaría mucho
hacer la invitación a quienes nos estén escuchando, a colegas de medios de comunicación, para que se integren a esta asamblea. Tenemos como fin poder organizar un sindicato a muy corto plazo que sirva, de nuevo, para jalar el freno de mano y ponerle un alto al coche de los patrones. Pues ahí está. En este momento sabemos que en la Cámara de Diputados se está presentando una iniciativa para reconocer nuevos derechos para el gremio de los periodistas. ¿Qué saben ustedes al respecto y qué podría intentarse en materia de un nuevo marco legal que proteja a los periodistas? Mira, nosotros tuvimos, una de nuestras compañeras estuvo en esta reunión con el diputado Álvarez y Casa la semana pasada, efectivamente, y justo se habló del asunto. Lo tomamos todavía con muchas reservas, queremos entender un poquito más de qué se trata. De hecho, como asamblea vamos a tener una discusión para poder definir cuál es nuestra postura. La persona que asistió fue por fuera, digámoslo así, no en representación de la asamblea. Eso es lo que lo queremos dejar muy claro, y pronto vamos a tomar una postura en ese sentido. De entrada es con reservas, porque sin afán de querer sonar partidistas o de querer ponernos un color o algo por el estilo, mucha de la gente que está alrededor de Álvarez y Casa no termina por tener los antecedentes ideales en cuanto a la lucha de los derechos de los trabajadores. Al contrario, gente como Gustavo Madero pues votó a favor de una reforma laboral hace algún tiempo que nos afectó y que nos terminó por golpear. Entonces, estamos con reservas y queremos analizar bien todo lo que ha ocurrido en ese sentido para poder tomar una postura. Claro. Anteriormente se había buscado varias cosas. Una era un salario mínimo para periodistas. Rogaciano, tú sabes de este esfuerzo que durante muchos años se intentó buscar esta profesionalización también de los periodistas, la organización gremial. ¿Qué puntos te parecerían a ti interesantes o necesarios para buscar que en este sexenio se lograra un nuevo marco legal que beneficie a los periodistas y a los reporteros, a los trabajadores de abajo, digamos, ¿no? A fotógrafos, a redactores? Muy bien. Antes, quizás, Graciela, compañeros, yo creo que hay que ponerle nombre y apellido a la precarización. ¿De qué hablamos cuando decimos la precarización de las condiciones de salario y de trabajo de las y los compañeros de los medios en este país? Hablamos de que en este estudio, en esta interpolación a la que he hecho referencia, los promedios de salarios hace 5, 7 años creo que se hizo, pero que no solo no han sido mejores, no son mejores, sino que hoy son todavía peores. Los promedios que nosotros obtuvimos son de 5,800 pesos. Eso es lo que en promedio gana un trabajador de los medios de comunicación en este país. Desde luego están los extremos. Están los trabajadores de las agencias informativas, por ejemplo. Están los trabajadores, algunos de ciertos medios en los que hay categorías. Por ejemplo, en agencias informativas se llega a ganar 32,000 pesos, 38,000 pesos. En las categorías de diarios como La Jornada, ¿no? 22,000, 24,000 pesos, el salario mejor pagado, ¿no? de un reportero. Pero lo que hablamos al decir promedio es que en este país los trabajadores, lo mismo en la montaña, en Guerrero, que son muchísimos de los medios de comunicación, y que me temo que esta estadística del INEGI no refleja la realidad, desde luego, pero también en Oaxaca, pero también en Hidalgo, en Veracruz, etcétera. Los trabajadores de la ciudad no son ni perciben los salarios que lo hacen o que tienen con posibilidades cada vez más limitadas los trabajadores de las capitales, de las ciudades. Decía un reportero de hace muchos años, Rogelio Hernández, buen compañero de varias luchas, hace un tiempo, él lo hacía en broma, de manera chusca y no, que en este país, en lugar de salarios, se les daba a los reporteros una grabadora, un antifaz y una cachiporra. Y la realidad es que no dista mucho de hoy lo que está ocurriendo. Y es que el sindicato tiene representación en varios estados del país, y lo que nosotros sabemos y entendemos de muchos trabajadores hoy
agrupados, es que esto que llamamos precarización se traduce en eso que ya pomposamente en la reforma laboral se ha aceptado como el trabajo polivalente y estas historias que lo que quiere decir es mayor explotación, es trabajar para varias plataformas, ¿no?, simultáneamente y para varios medios informativos por el mismo salario, por la misma cantidad de dinero cada vez más reducida y cada vez con menos prestaciones. Y es gravísimo porque en esa interpolación nosotros le preguntábamos a las y los compañeros sobre su salario y sobre sus condiciones de trabajo, y una respuesta que a nosotros nos llamó poderosamente la atención y que nos preocupa porque esto persiste, es que decían, es que son gajes del oficio. Y bueno, nosotros decimos que cuando eso ocurre es que la situación no es buena en la defensa de los derechos. Por ahí emprendimos una campaña fuerte de los derechos de las y los trabajadores del periodismo, que era para conocerlos, para ejercerlos hay que conocerlos. Y ciertamente una cantidad grandísima, un porcentaje enorme de compañeras y compañeros no saben de sus derechos, no los conocen y no los ejercen, no los demandan. Y cuando los demandan, desde luego, es un vericueto. La situación es grave. Y entonces, hoy, la mutilación de los contratos colectivos de trabajo, y los dos ejemplos están a la mano, ahí está cómo intentó Carmen Lira, junto con la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Junta Local, acabar con el contrato colectivo, y lo logró en mucha medida. Hoy les han restituido, después de una pelea de largos años, parte de esos derechos que son derechos conquistados a lo largo de muchísimos años de trabajo, de lucha, pero de demostración de compromiso con la empresa. Y hoy está ocurriendo lo mismito con Otimex, y está ocurriendo lo mismito con el IMER, pero acaba de ocurrir también lo mismo con el diario Novedades de Acapulco, que ha cerrado, y 100 trabajadores, 90 y tantos, a la calle, sin ningún reconocimiento de derechos ni absolutamente nada. Eso es la precarización, eso es en blanco y negro, eso es de manera descarnada. A lo que hay que sumarle lo que decías efectivamente, Graciela. Nosotros creemos que la precarización del salario pasa también por la precarización de cómo ejercer el periodismo en este país. Y ejercer el periodismo en este país se ha convertido en casi un asunto heroico para quien de verdad quiera hacer periodismo de investigación. Y nosotros decimos que la merma del salario, la precarización de las condiciones laborales son una manera terrible también de ofender los derechos de los trabajadores, porque son derechos humanos. Y al no respetarse la vida, se está violando esa posibilidad y se está también menoscabando el derecho de la sociedad a estar debidamente informada, al acceso a la información. Entonces, la precarización de las condiciones pasa por las agresiones físicas para nosotros. Y ahí es un gran tema, desde luego, que en el extremo están los asesinatos que no han parado, del gobierno del color que sea, y la impunidad que hoy alcanza 95% en este país. Pues ese es el tema del fin justifica los medios en esta oportunidad, condiciones laborales de los trabajadores de la comunicación. Lo invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Quédese con nosotros. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Estamos en El Fin Justifica los Medios. Nuestros invitados, Rogaciano Méndez, secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, y Ángel Armando Castellanos, integrante de la Asamblea de Trabajadores Tenemos que Hablar. El tema no nos va a alcanzar el tiempo, por supuesto, porque es un tema extenso y complicado, las condiciones laborales de los trabajadores de la comunicación en México. Y ya esbozaba un poco Rogaciano la diferencia muchas veces abismal en muchos ámbitos que hay entre los trabajadores en grandes ciudades y en el resto del país. Tú, por ejemplo, Ángel Armando, nos decías que estás en Tabasco. Sí, estoy en Tabasco, estoy ahora mismo en Villahermosa. Esta es una situación, y lo hablo de manera muy particular. Yo estaba viviendo en Ciudad de México hasta que empezó todo esto, y por un abuso de mi patrón, del diario Récord, una reducción completamente arbitraria de mi salario, que apenas, de por sí era bajito, de por sí apenas la iba llevando quincena a quincena, pues redujeron primero un 45%, luego un 30%, y esto me obligó, desafortunadamente, yo creo que es de las decisiones más difíciles que he tomado a nivel personal y profesional en mi vida, a elegir entre pagar mi renta o poder comer todos los días. Básicamente me obligaron a eso. Afortunadamente mis padres están aquí en Tabasco, me pudieron apoyar para que yo, pues, además tenía un contrato de arrendamiento de un departamento vigente, y pues, si no lo cumplía o si yo quería terminarlo antes, me iba a meter en otro problema, iba a tener que pagar yo dinero que no tenía, que tampoco tengo para pagarlo. Entonces, pues me vi en una situación sumamente delicada, la peor por mucho que he vivido como profesional. Nunca ya me había tocado vivir algo parecido aquí en Villahermosa, trabajando para Diario Presente, pero no me quedaron a deber a final del día ni un peso. Qué bueno. Híjole, condiciones complicadas que comparten muchos trabajadores de nuestro país. Mi querida Graciela, ¿qué te parece? Pues es una situación muy complicada. Yo les preguntaría, para cerrar el programa, ¿qué perspectiva hay en esta cuarta transformación de que los trabajadores de los medios, de la prensa, puedan tener condiciones laborales justas? ¿Y qué le dirían a la gente que nos escucha, a la sociedad, para poder generar un apoyo de parte de quienes recibimos el trabajo de los reporteros, de los periodistas, de los trabajadores de los medios, con la conciencia de que es información que es útil y necesaria para los ciudadanos y ciudadanas, porque si no la tuviéramos, pues este país sería menos democrático. Para ser democráticos, este país necesita información. Los ciudadanos necesitamos saber qué es lo que pasa, y son precisamente quienes trabajan en los medios de comunicación y elaboran esta información, pues los que nos proveen de estos datos, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Graciela. No es un eufemismo decir que el trabajo de los reporteros, del gremio periodístico, contribuye a la consolidación de las democracias, y en este país no es una chabacanería decir eso. Pero tú dices, ¿cómo nos iría o nos está yendo en esta cuarta transformación? Pues del carajo, porque en el primer año de gobierno del señor López Obrador, más o menos 13 periodistas asesinados. En lo que va de este año, 8 más, y en el anterior, tantos más. Nada distinto a los otros gobiernos. ¿Y cómo nos va en impunidad? Igualito o peor, 95% de impunidad. ¿Y cómo nos va en defensa de derechos laborales? El ejemplo más claro son los trabajadores de la jornada, ahora los del IMER, pero la lucha denodada de los compañeros del sindicato de Notimex, más del 60% de ellos compañeras, que están en una lucha de verdad que es de destacarse. Y ahí está la actitud del presidente de la República, que dice que es aliado de los trabajadores. ¿Quién sabe de cuáles o en qué imaginación de este hombre esté, que es aliado de los trabajadores, a través del instrumento de la señora San Juana, que está ahí porque la puso este hombre, que no se va porque ahí la mantiene este hombre, porque yo no puedo entender sino como una política de gobierno, ojalá que no de Estado, una política de gobierno de desmantelamiento, de golpeteo, de merma de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.
Entonces, sí que no nos está yendo bien en la cuarta transformación y sí que la circunstancia no es nada favorable. Que cualquiera con tantita sensatez, ¿no? La razón la han tenido una y otra vez los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Notimex y los compañeros de la jornada. Una y otra vez les han dicho que tienen la razón, y la actitud de indolencia, ¿no? De casi de estar con una actitud hasta un poco rencorosa en contra de los trabajadores del presidente de la República es inaudita. Pero ahí no acaba. Todos los días y en cuanto puede, estigmatizando el trabajo periodístico. Entonces, Graciela, ¿qué dices? ¿Dónde podríamos ir ahora con los compañeros en esta asamblea? No nos queda otra cosa más que la organización, más que empujar esfuerzos, más que defender nuestros derechos, más que reivindicar lo que nos corresponde, que es legítimo porque es producto del trabajo de las y los periodistas, de las y los trabajadores de los medios de comunicación. Y vaya, que una iniciativa como la que se ha mencionado el senador Álvarez y Casa, que tendrá sus asegúnes, me parece que una golondrina no va a ser verano, desde luego no va a ocurrir, no va a pasar, porque la actitud del conjunto de los partidos políticos en la Cámara Baja, Alta, en el Congreso, es la misma que ha puesto como ejemplo el presidente de la República. Y si no, ahí veámoslo, los mismos gobernadores, los mismos senadores, los mismos políticos de la naturaleza que sea, la han emprendido en contra de los y los trabajadores, en menoscabo de su integridad y en menoscabo de sus derechos. El llamado es a el conjunto de las y los compañeros a redoblar esfuerzos, a encontrar en la perspectiva de la unidad, de la suma de voluntades, lo que posiblemente nos saque de esta circunstancia bien complicada como gremio periodístico, como trabajadores de los medios y como parte de los elementos y de los factores de formaciones de democracia en un país. Pues gracias por compartir tu opinión, Rogaciano Méndez, secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Mi estimado Ángel Armando Castellanos, ¿cómo se puede poner en contacto la gente con esta asamblea de trabajadores de la comunicación? Gracias por tu tiempo. Ok, no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Las redes sociales, Twitter, @medios_hablemos, Facebook, Asamblea de Periodistas Tenemos que Hablar. ¿Vale? Así estamos en redes sociales. Invito a compañeros de medios de comunicación a que se unan a esta asamblea. Esto es para ponerle el freno de mano al coche de la patronal. Un placer. Muchas gracias, Rogaciano, Ángel. Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Aquí estuvimos en este espacio radiofónico Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.